Perfecto, pues una vez visto ya el aviso sobre riesgos, os dejo simplemente mi presentación para que podáis ver, pues en este caso, quién es Sergio Ávila. Sergio Ávila soy yo, un servidor, licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Salamanca. También máster experto en análisis técnico, gestión de carteras y day trading en la Escuela Europea de Dirección de Empresas. Y te cuento también con el certificado certificado IAF de asesor financiero y el certificado también de European Investment Practitioner emitido por EFPA España. Comentaros nada, que simplemente comencé en IG en el año 2012, formando parte del equipo de ventas, y a partir de octubre de 2017, pues estoy dentro del departamento de analistas a nivel internacional dentro de IG. Así que nada, simplemente muy rápido por comentaros quién soy, y vamos a comenzar a analizar cuáles son aquellos mercados que pues tradicionalmente mejor se comportan en la época de verano, ¿no? En este caso, como podemos ver, pues los veranos suelen ser una época en la que muchos inversores se van de vacaciones, y el hecho de irse de vacaciones pues hace que se liquiden carteras con el objetivo de estar tranquilos, ¿no? De estar pues de vacaciones sin tener que estar pensando en que pueda haber pues fuertes movimientos en sus rentabilidades y que por tanto pues no se tengan que preocupar, y eso hace que efectivamente muchos de los inversores habitualmente cierren posiciones, con lo cual hace que pues aumente la volatilidad, que en cierto caso pues caigan las cotizaciones. En muchos casos no quiere decir que este año vaya a ser igual, por lo que lo vamos a analizar ahora, pero habitualmente pues bueno, suele ocurrir eso, ¿no? Suele caer también el volumen de negociación por el hecho de que hay menos operadores disponibles en el mercado, con lo cual pues aumenta habitualmente el VIX, aumenta la volatilidad, y suele ir la mejor época de la volatilidad del VIX suele ser desde el día 3 de julio hasta el día 9 de octubre. Así que vamos a analizar, voy a empezar por el VIX. Aquí en este caso tenía el oro en pantalla, pero voy a poner el VIX para que lo podamos ver, para ver cómo estamos en este caso, que como decimos, estamos en un periodo, en un verano totalmente atípico, diferente a lo que viene siendo pues, los veranos habituales. Pero como podemos ver, bueno, pues el año pasado, en agosto, la volatilidad, el índice de volatilidad del VIX subió hasta los máximos del año en 22,5 puntos. Es cierto que este año hemos tenido toda la crisis del coronavirus que provocó fuertes desplomes en el mercado, con la consiguiente subida de la volatilidad, generando máximos hasta el entorno de casi los 80, 79,90. Y desde entonces, bueno, hemos visto una caída de la volatilidad, pero comparativamente, a pesar de que la volatilidad está cayendo, ¿no? Vamos a fijarnos aquí, vamos a poner una media de 20, que es la que nos indica pues cómo estaría el mercado. Sigue estando ahora mismo por debajo de esa media de 20, que nos indica que bueno, pues todavía el mercado podría seguir teniendo recorrido positivo, porque el VIX pues, no nos está dando ningún movimiento de ruptura de la media que nos indique, ¿no?, que efectivamente pues puede haber ese repunte adicional de la volatilidad. Es cierto que se está moviendo durante muchísimo tiempo pues entre la zona de los 26,30 y entre la zona de los 27,50, 28,20. A pesar de que estamos pues prácticamente en zonas de mínimos del año, ¿no? Porque bueno, los mínimos del año los tuvimos aquí justamente el inicio antes del gran movimiento. Pero a pesar de que estamos en los mínimos después de todo este repunte que tuvo, ¿no?, con las fuertes caídas que tuvo el mercado, pues es cierto que comparativamente con el año pasado seguimos teniendo una volatilidad mayor, con lo cual quiere decir que el mercado pues, nos puede ofrecer movimientos intradía importantes en los que se pueden obtener operaciones, se pueden hacer operaciones y se pueden obtener en ese sentido pues rentabilidades en el intradía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, en este caso el VIX pues sigue teniendo esa función, ¿no?, de que en verano sigue estando a grandes niveles, sigue mostrando una volatilidad adicional y por lo tanto, bueno, pues efectivamente nos va a dar este verano atípico oportunidades de hacer trading en intradía. Otro de los activos que mejor se suelen comportar en verano, también por esa caída de la volatilidad, ese sesgo de cobertura de las carteras por parte de los operadores, pues serían los bonos del tesoro, ¿no?, que suelen ir desde el 12 de mayo hasta el día 7 de octubre. Vamos a ver si en este caso, este año,
Me voy a ir al T-Note, a lo que viene a ser el bono americano a 10 años. Y bueno, recientemente pues estamos viendo ahora pues una ligera corrección que podría hacer que, bueno, al contrario de lo que viene siendo lo habitual, pues que en este caso incluso pudiéramos ver diferencias entre este año con respecto a los siguientes. Ahora después, cuando entremos en la parte del mercado, la parte de renta variable, veremos también por qué pueden ser los motivos, ¿no? Estamos viendo cómo recientemente, gracias a que el mercado piensa, ¿no?, que en Estados Unidos pues se van a inyectar más dinero a la economía, que finalmente el mercado está descontando que el Partido Republicano y el Demócrata llegarán a un acuerdo para pues poner más ayudas al trabajo, a los trabajadores, a las empresas, a los estudiantes encima de la mesa, pues eso está haciendo que veamos una rotación ahora desde sectores más defensivos hacia sectores más cíclicos, con lo cual también pues está haciendo que sea totalmente atípico el verano, porque el hecho de que se rote desde defensivo hacia cíclico quiere decir que hay un optimismo o que se está pensando que efectivamente la economía pueda mejorar en el futuro y por tanto pues que aquellas empresas que se han visto más rezagadas en las subidas porque se pensaba inicialmente que pudieran tener una mayor lentitud en la recuperación de sus beneficios, pues que ahora que se pueda pensar que efectivamente, bueno, pues puedan recuperar esos beneficios más pronto de lo que inicialmente se pensaba y que por lo tanto, gracias a esas ayudas, pues los inversores tomen algo más de riesgo yéndose hacia sectores más cíclicos. Con lo cual, bueno, pues esto no quiere decir que el mercado de renta fija pues siga estando en tendencia claramente alcista. Es cierto que en el corto plazo pues estamos teniendo esa caída de esas correcciones en el mercado, dejando aquí pues una ruptura, ¿no?, de esta directriz si unimos estos mínimos crecientes y bueno, tendríamos soporte a vigilar en la media a largo plazo, ¿no? La media a largo plazo que pasa por el entorno de los 13.820 puntos en el caso del bono americano a 10 años. Nos vamos a ir al bono europeo, al Bund, bono alemán, para ver cómo se está moviendo en este caso. Y vemos más o menos la misma situación, ¿no? Después de haber cumplido objetivo que habíamos marcado en su día por ruptura de canal y por ruptura de la media hacia la zona de los 17.588 puntos, luego después de ahí tuvo una corrección, tras ella hemos visto pues un movimiento también de estabilización del precio de los bonos y también de estabilización de las rentabilidades a niveles altos, ¿no? Precios altos, rentabilidades bajas, y ahora parece que en el corto plazo, bueno, pues también el mercado está rotando hacia esos sectores o hacia esos activos más de riesgo, con lo cual provoca que los bonos que tradicionalmente en verano pues se comportan bien puedan tener una presión en el corto plazo bajista. De hecho, fijaros que se acaba de romper un rango lateral por la parte inferior. Habitualmente cuando se rompe un rango lateral, pues lo que se suele hacer es plantear toda esa extensión de ese rango desde el punto de ruptura y ver hacia dónde se podría venir, ¿no? Pues tenemos soportes justamente un poquito por encima, marcaría un objetivo un poquito por encima de los mínimos anteriores que los marcó el viernes día 5 de junio en el entorno de los 17.267. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, habitualmente lo que suele pasar es que una vez que rompe un rango, pues puede ser que en muchos casos haga pullback, justamente ahora mismo estamos en la zona de la media, por lo tanto hay que tener cuidado también ahí, que puede hacer pullback y luego si volviese a romper la media, si hace pullback y vuelve a romper la media, ahí sí que podríamos plantear pues que esa presión que estamos viendo también en los indicadores técnicos, vamos a poner en pantalla el RSI para ver cómo está, si estamos en zona de sobrecompra o sobreventa, pues bueno, estamos viendo que estamos por debajo de 50, con lo cual aumenta la presión vendedora. De momento, como vemos, también tanto en la volatilidad como en los bonos, pues no está siendo demasiado típico, ¿no?, este verano y por lo tanto pues nos está dando pistas de que quizás sea un verano totalmente distinto, aunque bueno, ya lo podríamos pensar, ¿no?, que podría ser un verano totalmente distinto al verano adicional, a los veranos normales, quiero decir. Si nos fijamos en los sectores que mejor se suelen comportar en verano son el de productos de consumo básico, defensivo, cuidados de salud, defensivo, utilities, defensivo también.
Y luego la energía, que aquí entraría el petróleo, bueno, pues se suele comportar bien en verano porque habitualmente suele haber una mayor demanda de eh, carburantes. Normalmente la gente sale más de vacaciones, llena más los depósitos de gasolina y eso evidentemente provoca que haya una mayor demanda de petróleo, ¿no? Una mayor demanda de carburantes. Este año, bueno, pues quizás no sea el año en el que más vacaciones vaya a tener la gente o que más se vaya a desplazar, como bien sabemos, ¿no? Por los confinamientos, por las restricciones que algunos países están poniendo a otros y por lo tanto, bueno, pues quizás este sector inicialmente se podría pensar que este año pudiera comportarse peor. Pero es cierto también que si vemos rotación desde sectores defensivos hacia cíclicos, ya veremos a ver cuánto dura esta rotación, pues que en el corto plazo sí que es cierto que bueno, se podría haber beneficiado. De hecho, si nos fijamos en los últimos movimientos que hemos tenido, comparando aquí en este caso con Finbits, que nos da hacia dónde se mueve el dinero, pues estamos viendo que en las últimas semanas utilities y tecnologías que habían sido los defensivos durante todo este tiempo, pues ahora mismo son los que más se ven penalizados, ¿no? En el día de ayer las utilities cayeron un 1,78, las tecnológicas un 1,77. Después de la fuerte subida que han tenido las tecnológicas, pues es normal también, por otro lado, que haya un descanso, ¿no? En esas subidas y que, por tanto, esa sobrecompra que acumulan pues se vaya reduciendo. Así que tenemos, en el corto plazo, en la última semana hemos tenido tecnologías, el sector que más ha caído, luego cuidados de salud, que también había sido uno de los protagonistas, o está siendo, no quiere decir que no lo vaya a ser, ¿no? Pero de momento pues está siendo uno de los protagonistas durante este tiempo de crisis y en el corto plazo pues está viendo esa presión, ¿no? Por esas correcciones, todo lo que tiene que ver con lo defensivo. Así que, bueno, pues en este caso, teniéndolo en cuenta para el trading, en el caso de que queramos hacer trading. Así que si habitualmente en verano estos son los que mejor se comportan, pues quizás durante este tiempo puede ser que no sea así. No hay que olvidar también que siguen saliendo noticias de la vacuna y que eso evidentemente pues puede servir, ¿no? Para que este sector de cuidados de salud que está en proceso correctivo en estos momentos, pues en algún momento dado vuelva a arrancar en su tendencia positiva. De hecho, hoy hemos tenido una noticia de que Moderna firma con Estados Unidos el hecho de poder abastecer con una cantidad importante de vacunas, ¿no? En el caso de una vez que la tengan disponible, y Moderna en preapertura en el día de hoy pues estaría subiendo un 9,32%, o sea que tendríamos ahora mismo la cotización en el entorno de los 75,40 dólares, más o menos por esta zona que estoy marcando, sería la cotización en el día de hoy. Bueno, sigue estando en tendencia alcista claramente definida, ¿no? Con la media a largo plazo pues pasando por la zona de los 51, en el caso de Moderna, y otras compañías que han corregido dentro del sector de cuidar de salud, pues bueno, quizás habrá que vigilarlas para ver si nos dan alguna oportunidad de subirnos a la tendencia en el momento en el que dejen suelos, ¿no? Os dejaba en el vídeo anterior, justamente el análisis de otra compañía del sector de salud, ¿no? Y por tanto, bueno, os diría que le echéis un vistazo si queréis ver un poquito más de análisis sobre este sector, ¿no? Productos de consumo básico. Bueno, pues productos de consumo básico se comporta bien en verano. Es cierto que ya veremos a ver si es el caso este año. Por ejemplo, hay compañías como Eurofoods en España, que sí que es cierto que se están comportando bien. Viscofan, otra compañía del sector que se está comportando bien también en el caso del mercado español, ¿no? Con tendencia alcista definida, siguen siendo valores fuertes dentro, en este caso, del mercado español y por tanto se podrían seguir teniendo en la recámara para fijarnos, incluso a pesar de que pudiera haber rotación hacia cíclicos, ¿no? Hacia sectores de más riesgo, bueno, pues también se podrían tener en la recámara. Luego las utilities, es cierto que, bueno, pues en su día comentábamos Iberdrola, ¿no? Que era un valor que que decíamos que podía generar una vuelta nube, pues está sacudiéndose esa sobrecompra ya que acumula, podría ser que a partir de ahora, bueno, pues pudiera volver a ser un valor a tener en cuenta dentro del mercado español, aunque sí que es cierto que muy lejos ya de la zona de soporte. Otros valores como Acciona, ¿no? Que se dedica también a las energías renovables, pues fijaros que aquí en su día comentábamos
que tenía activado una especie de doble o de segundo impulso alcista hacia el entorno de los 105,90. Y bueno, pues en este caso, incluso si superase esos, si llegase a esos 105,90, podría activar una especie de doble suelo. O sea que podría ser un valor también que lo está haciendo bien y que lo podría seguir haciendo bien, como decimos, dentro de sectores, ¿no? De ese sector que es utilities, y que a pesar de que hemos visto rotación, como volvemos a insistir, y que estamos viendo pues movimientos dispares en el mercado actual, bueno, siguen siendo sectores que lo hacen bien en verano y sobre todo pues desde el 23 de julio hasta el día 3 de octubre. Luego tendríamos como por otro lado la energía, que como decimos va desde el 18 de agosto al 17 de septiembre, suele ser época pues de mayor movimiento en cuanto al turismo. Vamos a ver cómo está el crudo. Y en este caso, bueno, pues si lleva ya mucho tiempo, lo que es el crudo en sí, cotizando por encima de la media de largo plazo, poco le está pues con muchísima incertidumbre, ¿no? Porque todavía no ha sido capaz de superar el 61,8. Esto sería clave, la superación de los 43,46 para pensar en mayores subidas. De momento el mercado pues está a la expectativa de qué es lo que ocurre con el coronavirus, porque en el caso de volver a ver mayores confinamientos, evidentemente eso podría afectar a la demanda del petróleo. Y a pesar de que, bueno, pues hay optimismo, un poquito más de optimismo, ¿no? Hacia esos sectores o hacia esos activos más de riesgo, pues de momento todavía le quedaría por superar el 61,8% de FIBO. Si lo superase, ahí ya sí que aumentaría las probabilidades de poder volver a ver incluso una vuelta a nube hacia la zona de los 65,46, que de momento, como decimos, pues quedaría por confirmar. Y en ese sentido, bueno, pues quizás si eso lo hace el petróleo, pues se podría uno empezar a focalizar en el muy corto plazo en activos dentro de ese sector que ha sido un activo muy penalizado y que está sufriendo mucho. Eso no hay que olvidarlo, que es un activo, es un mercado muy de riesgo. Dentro de las industrias, ya si nos vamos a un poquito más en profundidad, tendríamos sector de la biotecnología, que lo hace bien habitualmente desde el 22 de junio hasta el 1 de octubre. Sector de las farmacéuticas, que lo hemos comentado, y os vuelvo a llevar al vídeo anterior, al vídeo que tenéis en el canal anterior en el que hablo de las farmacéuticas, agricultura y bosques, lo que viene a ser en general toda la parte bueno, pues de alimentación y bebidas, también entraría ahí. Utilities, lo hemos dicho ya, la parte de gas también suele funcionar bien en verano, aunque es cierto que este año, pues bueno, quizás menos porque no hay tanto consumo, no hay tantos centros comerciales abiertos tirando de aire acondicionado, aunque sí que es cierto que la gente en sus casas pues puede seguir utilizando el aire acondicionado. Luego, por otro lado, artículos de uso doméstico, exploración de petróleo y inmobiliaria, que se suelen comportar bien en este periodo estacional, estadísticamente hablando, desde el 1 de julio hasta el 19 de septiembre, aunque ya veremos a ver si las inmobiliarias se comportan bien, porque hay mucha incertidumbre de que la crisis pueda seguir afectando al consumo y que pueda seguir afectando también al sector inmobiliario. Así que esto en cuanto a empresas, acciones, y luego si nos vamos a materias primas, pues las materias primas que lo suelen hacer bien en época de verano son el oro, habitualmente desde el 27 de julio hasta el 10 de octubre, ganado vivo del 23 de junio al 23 de octubre, petróleo y trigo. El petróleo la acabamos ya de analizar. Ya veremos a ver si es capaz finalmente de superar esos 43, 46 dólares que nos superasen el 61,8% de toda la caída previa. Vamos a ir al oro, porque el oro sí que es cierto que está en rigurosa actualidad. Hemos visto esas fortísimas subidas acumuladas. Y en el corto plazo, bueno, después de haber cumplido ese hombro, cabeza, hombro, después de haber cumplido todos los objetivos, de momento, pues está en una fase correctiva. ¿Qué se podría hacer? Pues podríamos lanzar Fibonacci desde aquí y ver cuáles son los niveles de Fibo que tiene. Bueno, de momento lo más normal sería que después de la sobrecompra acumulada, pues que pudiera haber corrección. Se ha quedado cerca del 38,2% de FIBO, que estaría en los 1839. Ese podría ser un primer soporte importante. Luego tendríamos el 50%, que además coincidiría con la media en la zona de los 1766. Ya veremos por qué sigue siendo el oro un activo en el que muchos se fijan. Yo ahora mismo me fijaría más en el oro para hacer trading en intradía, para hacer corto plazo, que para posicionarse en el largo, a no ser que viésemos pues, que en algún momento dado nos deje alguna figura de giro. ¿Vale? Aquí sí que es cierto que en 4 horas pues se haya acercado a la media y que a partir de aquí si lo supera, ¿no? Si empieza a superar estos niveles, pues que podría comenzar otra vez el rebote, y si comienza el rebote, uno ya incluso podría pensarse en subirse a la tendencia a largo plazo, pero de momento pues quizás
estaría más, fijaros que también en semanal nos está dejando una especie casi envolvente bajista con salida de la zona de sobrecompra acumulada, que acumulaba ya desde hace varias semanas, y lo normal sería pues que en algún momento dado esa sobrecompra que acumula pues se deshaga de ella, ¿no? Para luego pues seguir con su tendencia. Vamos a fijarnos aquí en gráfico mensual y si nos fijamos en el muy largo plazo aquí nos está dejando algo muy interesante, ¿no? Si cogemos desde los mínimos y unimos pues esta zona de mínimos que tuvimos en la época de septiembre de 99 con todo este primer tramo de subidas, una corrección hacia más o menos el 50% de Fibonacci, parándose en la media a largo plazo en mensual, y lo que nos ha confirmado ha sido una ruptura de los máximos anteriores, ¿no? De esos máximos históricos. Con lo cual, ¿qué suele ocurrir? Que normalmente después de ruptura de máximos, lo normal es que los activos corrijan algo, ya veremos a ver hacia dónde, para luego continuar después, y en este caso ha activado un segundo impulso alcista que, si nos vamos a el muy largo plazo, podría marcar un objetivo hacia el entorno de los 2.718. Pero como decimos, esto sería para el largo plazo y por tanto en el corto plazo no quiere decir que no podamos ver una corrección adicional. De momento, pues bueno, pues seguimos viendo al momento. Aquí también se podría esperar uno, a ver si, pues a ver hacia dónde llega y a ver si permite pues salir del momentum de la zona de por debajo de cero hacia arriba o cruzar a su media móvil pues en uno de los niveles FIBO anteriores, ¿no? Sería interesante. También, bueno, pues lo que se podría hacer es, si en este caso, bueno, esto sería un tramo entero, porque si nos fijamos desde el tramo, desde donde comienzan los mínimos, en ningún caso aquí había dejado ningún primer impulso, no había llegado ni siquiera al 38,2% de FIBO de toda la caída previa. O sea que yo diría aquí que podría ser un primer impulso lo que se estuviera formando, con lo cual no estaría de más ver algo más de corrección, quizás hacia el 31,8% de FIBO. Lo vamos a marcar aquí. Al menos hasta los 1836 o incluso más abajo, 1762, para subirse a la tendencia. Y alguno puede decir, ¿sería para cortos? Evidentemente no, porque sigue siendo una tendencia alcista. Lo que podría ser es hacer trading en intradía y si en algún momento dado se paran alguno de estos niveles, nos deja alguna figura de giro, plantear la posibilidad de subirse a la tendencia para el medio largo plazo. Pero de momento estaría más para trading. Fijaos en la volatilidad que nos está dejando en los últimos días, ¿no? Si vamos a gráficos de 30 minutos, aquí dejando una volatilidad importante. Voy a poner los puntos pivot también para ver dónde están los niveles. Y de momento se ha enfrentado a la zona de resistencia del punto pivot, ¿no? Habría que ver si pues, vuelve a perder zona de soportes 1917, que le pudiera llevar de nuevo hacia la zona de S1 1875, incluso S2 1824. Por lo tanto, bueno, pues esa rotación que se está viendo desde activos más defensivos hacia activos más de riesgo, en el corto plazo le puede perjudicar al oro. Ya veremos a ver si es así, pero de momento, pues como decimos, está más para hacer trading que para subirse a una tendencia. Con lo cual, el oro, bueno, pues es un activo a vigilar muy claramente en este verano, que pues aparte de ser cuando mejor se suele comportar, quizás este verano sea distinto y que por tanto haya más volatilidad, habrá que tenerlo en cuenta para el trading. Luego, por otro lado, tenemos el ganado vivo, que vamos a ver si este año pues está dando esas oportunidades, ¿no? Vamos a fijarnos, bueno, pues en el caso del ganado vivo, que decimos que en las épocas de verano, desde el 23 de junio hasta el 23 de octubre, se suele comportar bien. Bueno, pues técnicamente vamos a fijarnos en el gráfico. Lo que vemos es que en su día, desde que nos dejó aquí el triángulo, comenzó, esto lo comentábamos, ¿no? Que comenzaba, había dejado aquí una vela importante, comenzaba una especie de impulso con este objetivo, al cual completó. Y de momento, lo único que se podría hacer aquí es plantear niveles de Fibonacci anteriores de toda la caída, a ver qué es lo que ha completado hasta la fecha, ¿no? Y de momento, bueno, pues hemos superado el 50%, tendríamos resistencia importante en el entorno de los 10.920. Quizá lo más probable, viendo lo que está haciendo, es que en algún momento dado pues vaya a buscar esa zona. De momento está clara tendencia positiva. Y si superase esa zona, pues ya entonces habría que empezar a fijarse en resistencias superiores. Con lo cual, bueno, pues que es cierto que si habitualmente se comporta bien,
pues quizás también se pudiera comportar bien en este verano en el que estamos. El petróleo, como decimos, ya lo hemos comentado, y luego por otro lado tendríamos el trigo, que habitualmente se comporta bien desde el día 30 de junio hasta el día 7 de septiembre. Eso suele ser la fecha estadística que mejor se suele comportar. Así que vamos a ver el trigo. Y en este caso estamos viendo lo contrario. Aquí sí que es cierto que lo que está haciendo lo que estamos viendo es presión. No hay una clara tendencia definida. En su momento ha dejado aquí una divergencia bajista que ya pues habría cumplido objetivo por cuando rompió este suelo, ya más o menos lo habría cumplido, y habría que fijarse en si vuelve a perder mínimos, ¿no? Sobre todo también más para el trading que para otra cosa. De perder esos mínimos de los 493,8 tendríamos soporte de los 487,6 y luego en el entorno de los 470,8. Por tanto, bueno, presión. Sí que es cierto que en el corto plazo pues podría dejar aquí algo de suelo, ¿no? Teniendo en cuenta que el momentum estaría empezando a dar un giro, lo que podría ser una especie aquí de suelo en esta zona, y ya veremos a ver si cruza a su media para buscar algo de rebote, que quizás pudiera ser simplemente un rebote. También habrá que vigilarlo así, ¿no? Si pudiéramos desde esta zona encontrar algún rebote, pues tener en cuenta los niveles de FIBO. También, si se llega hasta la zona del 38,2, 61,8 y luego empieza a entrar la presión de nuevo, habría que vigilar que no perdiese este mínimo, porque si luego pierde ese mínimo, imaginemos que desde el 38,2 nos podría dejar un segundo impulso bajista, que evidentemente todavía quedaría mucho para ver eso. Por lo tanto, de momento, soporte en la zona de los 493,8 y en este caso pues no está siendo un verano bueno de momento para el trigo, que sí que se suele comportar bien en estas fechas. Vamos a fijarnos en el año pasado para ver qué es lo que hizo. Empezamos aquí, fijaros, cayó hasta septiembre, también es cierto, desde junio tuvo una caída hasta septiembre y luego desde septiembre comenzó a rebotar. Algo que podría pasar también justamente en este año, ya veremos a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Hemos visto una caída desde julio, de momento, y tiene esa zona de soporte. No es un activo que esté muy claro, porque se lleva moviendo en una especie de rango lateral amplio durante bastante tiempo. O sea, sería más quizás para trading que para plantear en un posicionamiento que pudiera ser interesante para el trigo, ¿no? A pesar de que es uno de los activos que mejor se comportan en estas fechas. Así que dicho esto, como siempre, desearos a todos que tengáis una magnífica operativa. Os dejo mi Twitter, @sergioavila_ig, la página web de IG, ig.com/es de España, el Twitter de IG, @IG España, el Facebook de IG, @IG en ambos casos, el LinkedIn IG, y en el caso del canal de YouTube en el que estáis, que aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al botón de suscribir y a la campanita. En este caso, bueno, pues IG España en YouTube. Así que deseándoos a todos que tengáis una magnífica operativa y un magnífico mes de agosto. Nos vemos volveré yo en el mes de septiembre. Así que el canal seguirá teniendo contenido, así que no os lo perdáis. Hasta pronto y buen trading.